Tengan todos y cada uno muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que encuentren viendo este video acerca del tema, la responsabilidad del Estado. Este tema será abordado por mi compañero Byron Alexis Cruz Lizama y mi persona, Esther María Segovia Rodríguez, estudiante de segundo año de universidad en Derecho o Ciencias Jurídicas. Como tabla de contenido tenemos una introducción, un concepto de lo que es la responsabilidad del Estado y sus bases jurídicas y también los tipos de responsabilidad que hay y también una conclusión grupal que hemos tenido acerca de este tema. Como introducción tenemos que la responsabilidad del Estado dice que se refiere a aquella obligación que tiene el Estado de reparar los daños y perjuicios que se le hayan hecho o causado a particulares, ciudadanos o a la sociedad en su conjunto por actos u omisiones causados por su función pública, ya sea la persona que tiene el control del Estado causa estos daños. El Estado se tiene que hacer responsable de estos perjuicios causados o estos daños. Este es un principio fundamental del Estado de Derecho. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, la responsabilidad del Estado es clave para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos, estableciendo mecanismos de control sobre la actuación de los funcionarios públicos y asegura que los daños ocasionados sean reparados de manera justa. Lo que quiere decir con esto es que la responsabilidad del Estado es clave para que aquellos derechos que nosotros como personas tenemos no se vean vulnerados ni que nos causen daños a nuestra persona o a nuestros bienes. Esto establece un mecanismo de control que dice que el Estado tiene ciertos límites que no debe sobrepasar, o aquellas personas que tienen el control de lo que es el Estado no pueden sobrepasar estos límites por el mecanismo de control que hay sobre la acción que estos funcionarios cumplen adentro del Estado. También tenemos lo que es el concepto de la responsabilidad del Estado como tal. La responsabilidad del Estado surge como una garantía para los ciudadanos ante las acciones u omisiones de los funcionarios públicos. Este es el principio mediante el cual el Estado debe asumir las consecuencias de su actuación cuando éste causa perjuicio, lo que viene siendo que la responsabilidad del Estado surge cuando éste causa daños y perjuicios por sus actos u omisiones sin haberse dado cuenta, ya que puede ser directa o indirecta, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, el principio mediante el cual el Estado asume cuáles son las consecuencias de sus daños o perjuicios causados en su actuación. Entonces, el origen y evolución de la responsabilidad del Estado como tal. Históricamente, la doctrina de la irresponsabilidad del Estado fue dominante, basada en la idea de que el soberano no podía cometer errores. A medida que evolucionó el derecho, los sistemas legales comenzaron a establecer marcos para que el Estado asumiera la responsabilidad por sus acciones, lo que quiere decir que antes, históricamente, había un soberano que no tenía errores en su mandato, que todo lo que él hacía o que él mandaba era, era correcto o tenía razón. Pero evolucionamos y tal vez ya no es de la misma manera, ahora somos más democráticos y el poder está en el pueblo, no en los que tienen el control del pueblo o del Estado. Entonces, los fundamentos legales, las bases legales
para la responsabilidad del Estado varían según el país, pero generalmente todos se basan en las leyes, la Constitución y tratados internacionales. Entonces, el Estado está apegado a lo que es la Constitución y sus leyes y también los tratados internacionales. Está regulado por leyes específicas que son plasmadas en la Constitución por el poder constituyente que formó la Constitución, dando límites al Estado. Entonces, como principios que rigen la responsabilidad del Estado, entre estos principios que rigen esta responsabilidad estatal está la legalidad, que tiene límites legales que no puede sobrepasar para causar daños a las personas o terceros o a la sociedad en conjunto. La buena fe, el Estado siempre debe actuar de buena manera en pro de la sociedad. La proporcionalidad, pues que sea la proporción de igual forma para con el Estado y la persona. La imparcialidad, que nadie sea mayor beneficiado que otro, y la eficiencia de la administración pública, lo que significa que la administración pública debe ser regulada debidamente, sin sobrepasar los límites de esta administración o su poder. La responsabilidad directa e indirecta, como ya había dicho, que el Estado tenía o tiene, que hay casos donde el Estado actúa directamente, mientras que a veces indirectamente el Estado involucra a terceros que bajo la tutela o control del Estado actúan y causan daños a terceros, a personas o a la sociedad en conjunto. Entonces, la responsabilidad puede ser directa o indirecta, pero siempre sería responsabilidad del Estado, ya que la indirecta actúan bajo control o tutela de del Estado. La responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial implica la obligación del Estado de indemnizar económicamente a los ciudadanos por los daños que su actividad haya causado. Esto puede surgir tanto por acción como por omisión en el ejercicio de las funciones públicas. Entonces, la responsabilidad patrimonial implica que el Estado tiene la obligación de indemnizarnos económicamente por el daño causado o de alguna manera por el daño causado por su actividad meramente. Esto puede ser una acción indirecta o directa del Estado, pero de igual forma tiene que existir la indemnización económica para la persona dañada. Bueno, como la responsabilidad penal del Estado, tenemos que el Estado no es un sujeto penal, no puede ser sujeto penal, pero sus funcionarios sí, ya que estos actúan en nombre del Estado y pueden incurrir en la irresponsabilidad penal por delitos cometidos en sus funciones, como sobrepasar el límite de su poder o hacer actos ilícitos en nombre del Estado. Y ellos sí pueden ser sujetos del derecho penal o sujetos penales. Entonces, como bien decía, el Estado no es sujeto penal, sino el sujeto penal son las personas o funcionarios que cometen los delitos en nombre del Estado.
Entonces, hasta ahí llega mi participación. Seguirá el compañero Byron Alexis Cruz Lizama. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Byron Alexis Cruz Lizama y le doy seguimiento al tema que mi compañera ya les estaba hablando. Y a mí me toca la responsabilidad administrativa. Se dice que en esta responsabilidad se da cuando los funcionarios públicos cometen irregularidades en la administración que causan daños y perjuicios a los ciudadanos. En pocas palabras, la responsabilidad administrativa dice que es un concepto fundamental del derecho administrativo y este busca como garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión de asuntos públicos. Y esto también hace que en las partes que son los funcionarios, que son los funcionarios públicos actúen conforme a la ley. Y por favor, puedes darle la otra diapositiva. Y pues como el otro punto que me toca a mí sería la responsabilidad contractual. Y se dice que se refiere a los casos en el que el Estado celebra contratos con particulares y por incumplimiento o por negligencia causa daños y perjuicios. Pues en pocas palabras, se dice que la responsabilidad contractual es un mecanismo legal que asegura que ambas partes cumplan con sus compromisos y pues estos también fomentan confianza, ya sea como por un contrato que se da entre dos partes y así se garantiza que las dos partes respeten los acuerdos de este contrato ya puesto en vigencia. Puedes pasar a la otra parte. Pues aquí viene como un ejemplo de lo que es lo que estamos abordando en este tema. Se dice que es en el caso de expropiaciones indebidas donde el Estado debe compensar como a los propietarios y por las tomas de sus bienes sin el debido proceso o un pago justo. Pues un ejemplo de este sería como a un señor se le está pues invadiendo lo que es la propiedad privada de parte del Estado. El Estado tiene como, bueno, el Estado garantiza que toda persona tiene que tener un pago o una indemnización justa por lo que se está peleando y pues aquí el señor puede optar por demandar al Estado porque se le está vulnerando su derecho como ciudadano o puede ser como una propiedad, así decirlo, y literalmente el Estado está obligado a pagarle o a ponerle una indemnización a esa persona porque el Estado está vulnerando su derecho como propietario a poseer esta propiedad, por así decirlo. Y pues la otra lámina que dice, el Estado toma bienes y de propietarios sin seguir el debido proceso o sin ofrecer un pago justo en estos casos. La ley establece que el Estado debe compensar a los propietarios por la pérdida de sus bienes. Según la legislación, la indemnización debe pagarse inmediatamente después de que la declaración y expropiación quede firme, como ya lo había dicho en el ejemplo que yo puse, es claramente lo que yo estaba planteando, que el señor, bueno, al señor se le tiene que estar pagando la indemnización por sus tierras, ya que el Estado las ha estado vulnerando su derecho a este señor. Puedes pasar a la otra, por favor. Bueno, como otro punto, aquí sería el impacto social y económico. Es decir, que la falta de responsabilidad del Estado puede generar desconfianza en instituciones, afectando la legitimidad del gobierno y provocando un deterioro del tejido social. Y pues esto se refiere a que a las consecuencias que tienen como ciertas acciones políticas o proyectos en la sociedad y bueno, en los proyectos de la sociedad y en la economía de la sociedad, pues pueden ser vulnerados, ¿verdad? Y la otra parte que dice la obligación de indemnizar puede representar un gasto significativo para el Estado que impacte en los presupuestos destinados en áreas como salud y en educación. Dije que, pues,
en lo del área de educación y salud, sí se le tiene que poner como más atención en lo económico, porque estas son las dos partes fundamentales de nuestro país, ya que estas son las que son más grandes, por así decirlo, en el país, así que se le tiene que poner más atención. Pues bueno, ahora como punto que dice del rol del Estado de protección de derechos. Bueno, la lámina dice así: el Estado tiene el deber de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La responsabilidad estatal garantizar que las personas puedan reclamar reparación cuando sus derechos sean vulnerados. Pues podría decir que la protección de derechos es fundamental para garantizar que los derechos humanos sean respetados, promovidos, cumplidos. Y pues también el Estado tiene que asumir el bienestar de los ciudadanos y pues también tiene que tener obligaciones, proteger los derechos y respetar los derechos y realizar los derechos. Así es el rol del Estado. No se puede cambiar al Estado porque literal estaríamos vulnerando todos los derechos de los ciudadanos y estos son los roles que el Estado debe tomar y verificar si está bien. ¿Puedes darle la otra, por favor? Bueno, una propuesta para mejorar la responsabilidad estatal. Bueno, como dice la lámina, para mejorar la responsabilidad estatal se recomienda fortalecer los mecanismos de control interno, promover la transparencia y garantizar un acceso efectivo a la justicia para los ciudadanos. Pues una propuesta que se puede dar para eso es el fortalecimiento de instituciones y la participación ciudadana y pues educar a los ciudadanos en una educación como una educación de derecho, ya que esta puede mejorar la responsabilidad estatal y es crucial para garantizar el bienestar de la sociedad y respeto en el derecho de los derechos humanos. Y pues esta sería mi participación y pues puedes darle la mía. Y pues bueno, también lo estaré abordando lo que son las conclusiones, me disculparán. Bueno, como dice la lámina, la responsabilidad del Estado es fundamental para el funcionamiento de una democracia moderna a través de los mecanismos efectivos de control y reparación. Y reparación se protege a los ciudadanos y fortalece la confianza en instituciones públicas. Y pues aquí dice que uno de los grandes retos para garantizar que cumplan efectivamente sus obligaciones sin generar excesivas cargas económicas se afectan en las provisiones del servicio público. Pues ahí terminaría mi participación en este tema y pues muchas gracias por su atención y espero que les guste el video.